Hola a todos mis estudiantes de grado tercero C de la Institución Educativa Popular Diocesana. Bueno, en este día miércoles 4 de noviembre, los saludo con una nueva guía de ciencias sociales. Recuerden que hace 8 días habíamos empezado a reconocer los periodos de la historia de Colombia y precisamente el día de hoy vamos a empezar por ese primero, que era el periodo indígena. Vamos a ahondar un poco en él, a conocer sus características. Esta guía es un poco extensa porque tiene una teoría muy interesante que pude encontrar sobre este periodo indígena en Colombia. Entonces vamos a poner mucha atención, lo van a leer junto conmigo, vamos a ir entendiendo el texto y con base en ese texto y después de haber visto un video que se los voy a enviar al grupo de difusión de los padres de familia y ustedes lo van a ver con mucho juicio, van a responder unas preguntitas de un taller y luego haremos la pildorita educativa de religión. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Periodos de la historia de Colombia y específicamente, antes de irnos al periodo indígena, vamos a recordar cuáles son esos 5 periodos que ustedes los dibujaron hace 8 días en sus cuadernos de sociales. Dice, nuestro país tiene una historia que se ha dividido en 5 periodos. El periodo indígena, por aquí está representado, el periodo de la conquista, el periodo colonial, el periodo de la independencia y el periodo republicano. ¿En cuál creen ustedes que nos encontramos en este momento? Sí, señores, en el periodo republicano. Y luego de que abordemos cada uno de estos, nos vamos a dar cuenta por qué estamos en ese periodo. Pero antes de llegar allí, tuvo que pasar una historia muy interesante que debemos conocer. Inició, con el periodo indígena. Entonces vamos a ver de qué se trata el periodo indígena. Dice, el periodo indígena de Colombia comenzó cuando los primeros habitantes llegaron a estas tierras, aproximadamente hace 20.000 años. ¿Ustedes se imaginan todos esos años? Arribaron a Colombia desde América del Norte y antes de convertirse en sedentarios, se caracterizaron por ser nómadas, consumían alimentos de los árboles y cazaban presas para comerlas en el momento. Bueno, listo. Entonces, antes de continuar, vamos a mirar qué significa la palabra nómadas. Nómadas son aquellas poblaciones o seres humanos que se mueven de un territorio a otro y no se establecen como nosotros que tenemos una casa, un municipio, un departamento, un territorio, sino que van de lugar en lugar cazando animales y sobreviviendo, ¿sí? Realmente el propósito de estas primeras comunidades indígenas era la supervivencia y nos dice la historia que estos indígenas venían sobre todo de la India, ¿sí? Y bueno, esto es muy emocionante. Dicen que algunos cruzaron a pie, ¿sí? Por eso dice que venían desde América del Norte, otros cruzaron en canoas, bueno, pero perseguían mamuts, animales muy enormes que existían en esta época. Dice, posteriormente comenzó el proceso de sedentarismo y los pobladores originarios comenzaron a asentarse en espacios en donde comenzaron a cultivar. Bueno, ¿qué es el sedentarismo? Entonces ya dejo de ser nómada, dejo de moverme de un lado para otro y me quedo quieto en un terreno. Por eso a uno le dice mucho cuidado, no sea tan sedentario, ¿cierto? Sedentaria es una persona en este momento que no hace ejercicio, pero en ese tiempo, ¿qué significaba ser sedentario? Sedentarismo era establecerse en un territorio específico. Y ya cuando ellos estaban establecidos allí, entonces empezaron a cultivar. Dice, en un principio, los cultivos principales fueron maíz y yuca. Este contexto llevó a la formación de cacicazgos, organización política y social que caracterizó a los indígenas colombianos. Ustedes se imaginan donde empiece a poblarse, cuando empezó a poblarse hace 20.000 años América Latina, y simplemente cada uno sin Dios ni ley ni leyes de ningún tipo, no, entonces empezaron a formar, como dice aquí, los cacicazgos. Por eso los caciques eran muy importantes, que eran como los que presidían, los que dirigían, los que tenían la mayor autoridad en las culturas indígenas y también empezaron a organizarse política y socialmente. Ya no cada uno hacía lo que quería, sino que habían unas reglas que poco a poco se fueron estableciendo para esas culturas indígenas. Dice, entre las principales tribus indígenas de Colombia destacan los Calima, los Taironas, los Muiscas y los San Agustín, entre otras. Más adelante, cuando los españoles llegaron a tierras colombianas en el siglo XV, miren, números romanos, las familias indígenas más preeminentes fueron los chipchas, los arawak y los caribe. Por eso,
de manera jocosa o chistosa, a los colombianos nos dicen chipchombianos, porque la mayoría de los indígenas que habían en la época cuando llegaron los españoles eran chipchas. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos una introducción a qué fue el periodo indígena de Colombia. Hace 20.000 años aproximadamente se empezó a poblar América con los indígenas que venían desde América del Norte, que eran sedentarios, ¿sí? Perdón, que eran nómadas, se la pasaban de lado en lado hasta que se volvieron sedentarios, se asentaron en un territorio y empezaron a cultivar principalmente maíz y yuca. Y hubo varias culturas como los taironas, los calimas, los muiscas, los sanagustín, entre otras. Y que en el siglo XV, cuando ya llegaron los españoles aquí, por eso esta época indígena se llama época prehispánica, antes de los españoles. La mayoría de indígenas eran chipchas, aruac y los caribe. Listo, ahora vamos a ver cuáles son las fases del periodo indígena en Colombia. Entonces, la primera fase es el nomadismo, lo que les expliqué ahora. Los indígenas colombianos que pisaron estas tierras por primera vez se caracterizaron por ser nómadas. Esto ocurrió en el periodo paleoindio, que abarcó desde 700.000 hasta 7.000 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, podemos ver que son épocas demasiado antiguas, épocas. Por eso paleoindio fueron los primeros pobladores y se dedicaron a, a desarrollar la tecnología a partir del uso de la piedra, de la madera. Bueno, la Sierra de Chiribiquete, ubicada en la Amazonía de Colombia, fue uno de los lugares en los que se hallaron restos arqueológicos correspondientes a este periodo. De hecho, en este sitio están los hallazgos más antiguos. ¿Qué son los restos arqueológicos? Son aquellas ¿cómo decirlo?, muestras del pasado, de la historia. Entonces, todo lo que se encuentra en la tierra, sea enterrado, bueno, o las grandes esculturas o estatuas que hacían los indígenas, son esos restos arqueológicos que mantienen la memoria de nosotros viva de esa historia que vivieron los indígenas. Dice, en la sabana de Bogotá también se encontraron rastros de los primeros humanos colombianos. Esta región, ubicada en el centro del país, fue el centro del hallazgo de herramientas de piedra, lo que les decía ahora. En Medellín y Cundinamarca también se han encontrado piezas importantes que hablan de la presencia de indígenas en épocas prehispánicas. En el siguiente periodo vivido, el arcaico, los indígenas comenzaron a desarrollar actividades sedentarias, aunque aún no practicaban el sedentarismo del todo. O sea, algunos seguían siendo nómadas y otros ya empezaron a hacer actividades sedentarias, que era cultivar la tierra, la caza directa en un lugar. Una de las razones que influyó en este nuevo comportamiento fue que hubo una baja considerable de las temperaturas. Ah, claro, si hay una baja de temperatura, entonces ellos ya no se podían mover de un lado a otro, sino que se debían resguardar. A partir de ese momento, los indígenas colombianos comenzaron a cultivar principalmente frutos de la región y sus asentamientos se ubicaban en las cercanías de los lagos y los mares. Muy importante, siempre esas primeras ciudades de los indígenas las hicieron, las construyeron a los lados de lagos, mares, ríos. ¿Por qué? Porque el agua es la fuente de vida. Sin el agua los seres humanos no podríamos vivir. ¿Listo? Entonces la primera fase se llama nomadismo, que se la pasaban de un lado a otro. La segunda fase dice primer desplazamiento y aparición de cacicazgos. Entre 1200 a.C. y 500 después de Cristo se llevó a cabo el primer traslado de los primeros pobladores. Estos se mudaron a las zonas cercanas al río Magdalena, específicamente en el valle aledaño. A partir de entonces comenzaron a desarrollarse los cacicazgos, pues la población había aumentado y ya se hacía necesaria una forma de organización social y política. Por eso les dije, ya cada uno no podía hacer lo que le diera la voluntad, sino que debían seguir unas normas y unas leyes sociales. Entonces aquí encontramos algunos de las tribus más importantes, dice Calima. Los indígenas calimas eran ávidos productores de artesanías, herramientas y tumbas. Así lo demuestran los hallazgos encontrados en las excavaciones de sus zonas habituales. Esta tribu se asentó en el Valle del Cauca. Por eso en el Valle del Cauca está el lago Calima. Estudios indican que hubo otras tribus importantes que conforman los Calima. De hecho, la cultura Calima se considera un conjunto que se formó gracias a la existencia de distintas familias indígenas, que no coincidieron cronológicamente necesariamente. Entre las tribus antecesoras más destacadas sobresalen los Ilama y los Yotoco. Vale destacar que en el Valle del Cauca, lugar donde hicieron vida, no se han podido encontrar piezas óseas que ofrezcan mayor información sobre estas tribus originarias. Como esto sucedió hace tantos millones de años, realmente los hallazgos arqueológicos son muy importantes, pero no hay demasiados. Ahora, San Agustín, otra cultura.
Esta cultura desapareció antes de la llegada de los españoles. Los vestigios que quedan de esta pueden observarse en las muchas estatuas y esculturas que se les han atribuido. Existe un lugar que se llama el Parque Arqueológico de San Agustín en el Huila. Si ustedes pueden ir allí, yo no he ido y me encantaría ir. Allí hay unas estatuas enormes que son restos de toda esa cultura indígena. En estas obras se reflejan figuras de animales y también de seres humanos, y la técnica que utilizaron sorprende gracias a la calidad y minuciosidad en los detalles de cada pieza. Para la preservación de estas esculturas se ha creado el Parque Arqueológico de San Agustín, en donde se encuentran resguardadas estas piezas. Los investigadores creen que en este espacio distintas familias indígenas llevaban a sus muertos para sepultarlos. Listo, entonces, primera fase del periodo indígena, el nomadismo. Segunda fase, el primer desplazamiento y la aparición de cacicazgos. Y la tercera fase, el desarrollo más fructífero. Los sistemas de organización social y política facilitaron la implementación de otro tipo de sistemas, en este caso, los relacionados con la producción de las tierras. Además, la construcción de aldeas aumentó notablemente y se construyeron también centros destinados a las ceremonias de las tribus. Las principales etnias de esta época fueron la muisca y la tairona. Entonces, la cultura muisca, vamos a mirar qué hacían ellos. Los muiscas fueron una de las culturas más sofisticadas de la época. Estaban centrados sobre todo en la agricultura y utilizaban la caza y la pesca como actividades complementarias. Lograron desarrollar vías de comunicación, una religión e incluso leyes que regularan el comportamiento de los casi 1 millón de habitantes que conformaron dicha familia, distribuidos en 30.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. La mayor parte de los muiscas se asentaron en Bogotá. Por ello, mucha de la cultura de esta tribu influenció fuertemente a la Colombia actual, pues muchos investigadores y cronistas hicieron vida en la capital del país desde los inicios de la Colombia colonial y en este contexto registraron varias de las tradiciones de los muiscas. Bueno, aquí podemos encontrar también otras características de los muiscas. Continuamos con los tairona. La cultura tairona estuvo influenciada por la chibcha y se caracterizó por ser mucho más sofisticada que las anteriores. Por ejemplo, todas las tribus de la familia estaban conectadas directamente gracias a unos caminos de piedra construidos por ellos mismos. Empezaron entonces a armar organizaciones sociales y aquí aparecen también otras características. ¿Listo? Entonces, con la llegada de los españoles, esta familia indígena prácticamente desapareció por completo. Hubo algunos grupos que se trasladaron hacia las zonas más elevadas de la sierra. Ellos lograron mantenerse presentes incluso hasta la actualidad en la Sierra Nevada de Santa Marta. Muestra de ello es que actualmente hay más de 7.000 personas que hablan el idioma de la cultura tairona. Esto fue tomado de esta página muy interesante que pueden visitar. Ahora, ¿de qué se trata la actividad? Van a ir a YouTube y van a abrir este enlace de este video donde les explican más detenidamente de qué se trata el periodo indígena o prehispánico en Colombia. Luego van a poner en su cuaderno de sociales el título Periodo Indígena y tercero, responden estas preguntas. Entonces, primera, ¿en qué año aproximadamente empieza el periodo indígena en Colombia y en qué momento finaliza? ¿Cuáles son las fases del periodo indígena en Colombia? ¿Cuáles son las tribus indígenas más destacadas en el periodo indígena en Colombia? ¿Y qué actividades caracterizaban a las culturas indígenas y qué aportes dieron al desarrollo de la sociedad? Y finalmente van a realizar un dibujo o pegar una imagen en el cuaderno que para ustedes represente a los indígenas de Colombia. Ya tenemos la pildorita educativa que es muy sencilla. Quienes puedan imprimen esta imagen y la pegan, la colorean en su cuaderno de religión y quienes no la dibujan. Dice Jesús vino a servir y a dar su vida por todos. Y eso sería todo por ahí. La profe habló muchísimo, pero ustedes pueden ver el video, observar el otro video explicativo y leer la guía cuantas veces sea necesario para poder que les quede muy claro. Los quiero mucho y recuerden que mañana tienen clase con las practicantes. Chao, chao.